Y hoy día, con toda seguridad, el Espíritu Santo nos reunirá a cada uno de nosotros para recibir esa palabra suya. Vamos a hacer una oración y comenzar pues con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Padre Santo y bueno, cuán grande es tu nombre, Señor. Cómo no darte las gracias por todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. En todo momento, tú estás con tu oído atento a nuestras peticiones, estás cuidando de nosotros, envías tus ángeles para que acampen a nuestro alrededor y nos protejan. Llena este lugar con tu Santo Espíritu y que tu nombre siga siendo glorificado. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Yo pensaba traer una cubeta de hielo y un martillo. Y lo iba a poner aquí delante de ustedes sobre una toalla y luego sobre esa cubeta de hielo comenzar a golpear con el único propósito de que se rompa el hielo. Entonces vamos a ver, ya con el hielo roto, vamos ahora sí a ver qué es lo que el Señor quiere en esta noche. Por favor, si me ayudan en sus Biblias, en el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Deuteronomio, capítulo 17. Vamos a ver en el versículo 16 al 20. Deuteronomio, capítulo 17, desde el versículo 16 al 20. Dice así la palabra del Señor. Pero Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Aquí es la palabra del Señor como introducción a lo que vamos a tratar en esta noche. Estas palabras que hemos leído, que se encuentran en el libro de Deuteronomio, fueron dichas para todos aquellos que iban a ejercer el reinado en Jerusalén. Esas eran las características que Dios demanda para un rey que va a estar al mando de su pueblo. Y no era algo nuevo, porque la ley de Moisés, a Moisés mismo, le dio estos mandatos, cómo debería de ser
personas que se encarguen de dirigir al pueblo de Dios. Entonces, es solamente un recuerdo de lo que está escrito en el libro de Deuteronomio, para todo el pueblo. Es como cuando nosotros tenemos elecciones, ¿no es cierto? Hay diferentes candidatos, pero nosotros somos los que vemos las cualidades de esos candidatos y vamos a depositar nuestro voto de confianza para esa persona a quien queremos que nos gobierne. Un rey estaba hecho para gobernar, al menos eso es lo que querían los israelitas, ¿no? Ellos no tenían rey, pero veían que los pueblos alrededor todos tenían un rey y ellos querían también tener un rey a fin de que los gobierne. Y Dios, tan bueno en su misericordia, les concedía todo lo que su pueblo le pedía. Muy bien. ¿Alguien me puede decir cuál fue el tercer rey de Israel? Levante su mano, que lo sepa. ¿Cuál fue el tercer rey de Israel? Allá. Salomón. Muy bien, hermano, muy bien. Realmente Salomón fue el tercer y último rey de Israel cuando el pueblo estaba unido. Cuando el pueblo estaba unido. ¿Quién habrá sido el primer rey? Saúl, muy bien. Saúl fue el primer rey que era el que pedía al pueblo que debería haber alguien quien los gobierne. Y a este Saúl le sucedió luego otro hombre muy importante, se llamaba David. Muy bien, la Biblia habla mucho sobre David, lo que fue su vida, pero siempre hay un recuerdo de lo que era David, a tal punto que dice la palabra de Dios que él actuaba según el corazón de Dios. Entonces era un hombre excepcional, David. Pero David en algún momento tenía que dejar su reino y tenía que legarlo a alguno de su descendencia. Y en este caso tuvo también un llamamiento para ver quién podía sucederle a David en el reinado del pueblo de Israel. Vamos a ver entonces otro pasaje bíblico en donde nos habla sobre este sucesor de David. Dicen que el hijo que había elegido David para que le sucediera en el reinado se llamaba Salomón. Salomón, según algunos estudiosos, no hay una fecha segura todavía, pero muchos atribuyen, dicen que Salomón nació más o menos por el año 988 a.C. Esa es la fecha que le dan de nacimiento a Salomón. Y vivió hasta 928 a.C. Nació en 988 hasta el 928 a.C. Si tenemos al alcance una calculadora, porque ahora es un poco difícil hacer los cálculos mentalmente, ¿no? Siempre tenemos una calculadora que nos ayuda. Pero si tenemos un poquito de agilidad, ¿cuánto hay la diferencia entre el 88 y el 28? 60. ¿Cuánto? Acá mi hermano es el contador, el que sabe que los números está siempre atento a eso, ¿no? Exactamente 60 años. Ese fue el tiempo de vida, según algunos estudiosos, de Salomón. Fue llamado por el Señor, obviamente a través de David, para que haga un trabajo específico y especial en el pueblo de Israel. Si recordamos un poco la historia, sabemos que David había preparado el material, todo lo que necesitaba para construir el templo para Dios en Jerusalén. Pero Dios no se lo permitió. Y la razón que ponía Dios era que David tenía sus manos manchadas con sangre, porque David siempre fue un guerrero.
encontró en David para que no sea él quien le construyera su templo. Pero le dijo que un descendiente de él sí lo podía hacer. Y en este caso, a quien había escogido el Señor era a Salomón, para que construya el pueblo de Dios. No sé si alguien por allá, de los que están al último de la banca, me podría decir, ¿por qué recordamos mayormente a Salomón? Según lo que dice la Biblia. Por su sabiduría. Sabiduría, ¿cómo demostró? Lo que aparece en la Biblia, que Salomón tenía sabiduría. ¿Qué hecho extraordinario lo recordamos siempre nosotros como muestra de la sabiduría de Salomón? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué lo recordamos? Las dos mujeres. ¿Por qué? Las dos mujeres. ¿Qué pasaba con las dos mujeres? Se peleaban por el niño vivo. Tenía un niño que querían adueñarse de él. Ahí había circunstancias en donde eran capaces de matar a esa criatura para que sucediera lo que tenía que suceder. Y ahí demostraba Salomón su sabiduría. Yo creo que ese es uno de los hechos que más recordamos nosotros como creyentes cuando hablamos de Salomón. Seamos sinceros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La sabiduría. Recordamos la sabiduría de Salomón y se lo atribuimos a este hecho de darle el hijo a la persona que le correspondía. Muy bien, pero realmente eso no fue lo principal de la vida de Salomón. Dios había escogido a Salomón era para que construyera su templo. Ese fue el propósito especial para el cual Dios había llamado a Salomón. Vamos a ver alguna cita bíblica que pueda respaldar lo que estamos diciendo. Dice que fue por Dios. Si alguien ve, por ejemplo, en el primero libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 5, 6 y 7. Si alguien lo tiene, por favor, puede leerlo en voz alta, que lo podamos escuchar todos. El primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 5, 6 y 7. ¿Tienen? Bien, entonces aquí estamos viendo el propósito del llamado de Salomón de parte de Dios. ¿Quién estaba transmitiendo este mensaje? Era el Padre, no era David quien le transmitía este mensaje, con respecto a lo que tenía para lo que había sido llamado Salomón. Si él era llamado para construir el templo de Dios, pero había unas cosas que se mantenían como características y promesas a la vez para este hombre llamado Salomón. David, que era su padre, naturalmente tenía que darle los consejos adecuados y no inventados por él, sino por mandato de Dios mismo. Y siempre los consejos que daba la vida a Salomón estaban basados en la palabra de Dios, en los escritos. Y había algunas condiciones que Dios demandaba para este rey que iba a ser encargado de construir su templo. Y decía pues que no tenía que contaminarse con mujeres de otros pueblos. ¿Qué hizo Salomón? Dice que tomó como esposa o mujer a la hija del faraón de Egipto. Y era precisamente ese pueblo de Egipto al cual Dios había prohibido al pueblo de Israel
que regrese nuevamente de donde el Señor nos sacó en su esclavitud. Una de las cosas que Salomón desobedeció a lo que decía la palabra de Dios. En los consejos y las promesas que daba David a Salomón también había la promesa de que sus días su reinado podría ser prolongado grandemente. En los mandamientos dice, ¿no? Creo que es el cuarto mandamiento, se lo sabe por ahí el cuarto mandamiento, que dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué cosa? Honra a tu padre y a tu madre, que dice que es el único mandamiento que tiene promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que tus días se alarguen. De que sus días serán alargados sobre la tierra. Miren ustedes, ¿no? Según hemos visto en los datos biográficos de Salomón, Salomón apenas vivió 60 años. En esa época no era una vida prolongada, era una vida considerada corta para lo que había hecho, pero se cumplía lo que estaba diciendo el Señor. Y hay siempre lo que yo pongo de manifiesto, una palabra pequeñita en nuestro idioma, que es esa palabra sí condicional. Dios está dispuesto a darnos absolutamente todo, pero siempre en su palabra se introduce una palabrita pequeña que dice sí. Y no es el sí afirmativo, sino el sí condicional. Si tú hicieres o no hicieres lo que dice la palabra de Dios, eso tendrá sus consecuencias. Hay unos versículos que lo sabemos a veces de memoria cuando estamos orando, cuando estamos hablando sobre la palabra de Dios. Y decimos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces habrá un resultado. ¿Cuál va a ser ese resultado? Que Dios mismo, Él, dará la solución a todo problema que se nos presente, ¿no? Él solucionará nuestros problemas. Nosotros en nuestro país, en esta época, estamos en problemas. Tenemos que reconocer que estamos en problemas. ¿Qué es lo que nos haría falta a nosotros entonces para que todos estos problemas se solucionen? Tener a un gobernador, tener a un alcalde, tener a un presidente, a un militar que se declare dictador, qué sé yo, para que los problemas se solucionen en nuestro país. De ninguna manera, ninguno de ellos puede hacer las cosas. El único que puede hacer las cosas es Dios a través de su palabra. Y la condición que pone Dios a nosotros para que estos problemas se solucionen es si se humillare mi pueblo. ¿Estamos dispuestos nosotros a querer la solución de nuestro país? Tenemos que recurrir entonces a lo que el Señor está demandando, humillarnos delante de Él. Dicen que David cometió muchos pecados. Sin embargo, David demostraba siempre su humillación delante de Dios. Y con la gran misericordia de Dios, Él lo perdonaba. Pero era necesario de que hubiese humillación delante de Dios. Está escrito y no es para aquella época, sino que es para estos tiempos, para nuestros tiempos, y de nosotros depende qué clase de vida queremos para nuestro país. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de proclamar la palabra del Señor tal como está escrita y demandar a los que están a nuestro alrededor la humillación delante de Dios. Y Él derramará su bendición sobre nosotros cuando dice que el Señor no puede despreciar un corazón contrito y humillado. En nuestras manos está la solución de los problemas que estamos afrontando en nuestro país. Bien, Salomón logró hacer lo que Dios había demandado, la construcción del templo. Pero por sus pecados,
precisamente por esta contaminación que incluso se dejó llevar de su esposa, de sus concubinas, que pertenecían a otros pueblos que no eran de Israel, y llegó al extremo de ofrecer sacrificios a otros dioses, algo que Dios había demandado que su pueblo no debería de ser, más aún un rey. Y esos fueron los pecados de Salomón, por los cuales no pudo ensanchar y poner de manifiesto toda la sabiduría que el Señor le había concedido cuando él pidió en sueños esta sabiduría, y Dios se la concedió. Por eso dice la Biblia que no ha habido ni habrá un hombre más sabio que Salomón. Pero miren ustedes, teniendo esa sabiduría, Salomón no logró el objetivo, el propósito por el cual David lo había aconsejado. David, como su padre, le aconsejó siempre cosas en relación con Dios. Y eso también es un ejemplo para nosotros. Somos nosotros un poquito ya mayores, ¿verdad? Y tenemos nuestros hijos, y tenemos nuestros nietos. Y es nuestra obligación dar el consejo sabio a nuestros hijos para que ellos también alcancen lo que nosotros podríamos haber alcanzado. Una de las cosas que demanda el Señor es la obediencia, y pone en su palabra exactamente en qué quiere que nosotros le obedezcamos. Pero en la gran misericordia de Él, sabiendo nuestra humanidad y las debilidades que tenemos, también nos manda los remedios para poder combatir estas cosas. Miren que el mundo estaba completamente perdido, pero la misericordia de Dios se manifestó, que no escatimó enviar a su propio Hijo para que ocupe nuestro lugar en la cruz del Calvario, y lo logró. Y teniendo nosotros eso a nuestro alcance, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nuestros pecados, muchos de nosotros todavía estamos desperdiciando esa ventaja, esa facilidad que nos ha dado el Señor, en que la pongamos en práctica. ¿Qué es lo que demanda Él? Dice el versículo tan conocido, ¿no? ¿Cuál es la demanda del Señor en ese libro de Juan? ¿Cómo repetimos esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que asista a la iglesia del pacto de la amistad salve. No, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. ¿Estamos gozando de vida eterna? Vida fuertemente. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, es cuestión de que nosotros nos pongamos a cuenta con el Señor. El libro de Apocalipsis a las iglesias hace un llamamiento el Señor. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Y otra vez viene la palabrita condicional. Si alguno abriere la puerta, dice que Él entrará y cenará con nosotros. Nos está poniendo al alcance de nuestra mano todas estas ventajas, todas estas facilidades, con tal de que mantengamos esa comunión completa con Dios. ¿Podemos dejar pasar por alto eso? Yo podría decir, no, de ninguna manera. Vamos a aprovechar cada instante de nuestra vida para obedecer a Dios, mantenernos en comunión con Él, llenarnos de esa fortaleza que solamente Él nos puede dar y seguir sus caminos. Y esta fortaleza transmitirla a nuestros hijos, transmitirla a nuestros nietos, y estaremos nosotros gozosos de disfrutar de todas las promesas del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Fíjense en esta noche.